todo. A ver si podemos tener en imagen cómo comienza esa concentración, aunque todavía veíamos que hay poquitas personas. Ah, bueno, no tan poquitas, bueno, ya no, han colocado bastantes. Es que, a ver, era en lo que hemos dejado la de verlo. concentración de diputados y senadores, que son pues los que son, los que estamos viendo ahí en esa escalinata. ¿Creéis que está justificada? O como decía Vox, claro. ¿por qué no se... Bueno, sí, justificada está. ¿Por qué no se ha hecho antes, cuando han insultado a Vox? Porque, bueno, pues porque a cada uno reacciona con sus insultos, pero a mí eso es lo que me parece grave. El Partido Popular dijo el sábado, hay que rellenar las urnas, no las calles, en referencia a la manifestación del día siguiente. Entonces ya le insultan al Partido Popular y dice, pues entonces ahora sí salimos a la calle. Hombre, ¿sales porque te insultan? Es grave que te insulten, pero es muchísimo más grave que haya violadores en la calle como consecuencia de una chapuza de una diarrea legislativa. Muchísimo más grave. Porque el foco no está en tu ombligo, el foco está en los españoles y en las españolas en este caso. Y resulta que las españolas están mucho más desprotegidas. De manera que en el mismo momento en el que salió el primer violador, el primer abusador sexual, consiguió la rebaja de penas como consecuencia de esa decisión de la ley sí es sí, me parece que era el momento para salir a la calle. Pero es que había un momento previo, que fue cuando el gobierno decidió rebajar las penas por el delito de sedición, que me parece que ya es el acabose, es la ruptura de la arquitectura institucional y de la capacidad de defensa frente a los enemigos de la nación. Bueno, y tampoco decidieron salir a la calle porque había que ser moderado, había que respetar la institucionalidad, había que plantear un modelo negociador, etcétera. En definitiva, el Partido Popular estaba, oye, vamos a aguantar el asunto porque en mayo nos van las perspectivas, nos van increíblemente bien, hasta que les han insultado. Entonces, hombre, está claro que a cada uno le duele lo que le duele, pero no deja de ser un poquito extraño. Creo que Luis apunta a una cosa con bastante acierto y es la falta de estrategia del Partido Popular, que no se sabe a qué está, si efectivamente está a llenar las urnas y no estar en la calle, de repente al día siguiente cambia de postura y aparecen en esta manifestación. Falta estrategia y una línea clara, independientemente de que obviamente ayer la ministra Irene Montero estuvo desacertada. Total. Igual que creo que han estado desacertados otros políticos que están convirtiendo el Congreso de los Diputados en un espectáculo grotesco, ¿no? En el que al final lo que se... Estás hablando de Rufián, ¿no? Supongo. Estoy hablando de Rufián, de muchas actividades de Rufián, de muchas intervenciones que realiza Vox. ¿Cuál es? La de pedir, por ejemplo, que el Ministerio de Economía le dé los datos de previsión de crecimiento económico para el siguiente trimestre. A mí me parece que si en la oposición no se piden datos y rendición de cuentas al gobierno, ¿dónde se... Creo que el nivel de lo parlamentario, este mandato, esta legislatura es bajísimo. Pero de unos peor que de otros. Pero no por Vox. Yo creo que es por todos. Yo creo que del nivel nefasto de Irene Montero no hay mucho. Están pasando todos los límites que creo que no se deben pasar. Hablar de la vida privada de alguien no me gusta. Ahora lo recordamos y comparamos. Ayer lo hicimos, Chema, ayer pusimos la declaración de Irene Montero de hacía media hora, porque fue ayer a primera hora, diciendo que el PP apoya la cultura de la violación, y a continuación la declaración de Carla Toscano hace una semana. Claro. Es que de verdad no son comparables. No, pero por lo menos para mí no lo son. Perdonadme un segundo, que nos está pidiendo paso Josué Cárdenas, que está además con Joan Guirado. Buenos días a los dos. Sí. Sí. Muy buenos días. Bueno, aquí estamos en el Congreso de los Diputados. Está a punto de hablar Cuca Gamarra, tomar la palabra. La gran ausencia, Núñez Feijóo. No ha querido estar o no ha podido. La verdad que llama mucho la atención que el líder del PP no haya querido acompañar con el lema rectificación ya. Es decir, no derogación, no dimisión, modificación ya. En este sentido, bueno, pues el Partido Popular juega con las palabras, con este espíritu. Muy poquitas personas, unas 50 o 60, dado que se anunció ayer con muy poca antelación esta movilización, y lo que hay es senadores, diputados del Partido Popular. Va a tomar la palabra Cuca Gamarra, acompañada de Javier Maroto, portavoz del Senado. Vamos a ver cómo comienza la líder, muy buenos días a la todos. secretaria general del Partido Popular. A todos los medios de comunicación que se han acercado a esta convocatoria, en la cual el Partido Popular quiere seguir insistiendo en lo importante, en lo más importante. Hablamos ya de 43 agresores sexuales que se han visto beneficiados por una ley que ha salido del Parlamento, una ley que ha impulsado el Gobierno de España, una ley que nació con un único objetivo, que era proteger a las víctimas de las agresiones sexuales, una ley que se conoce como la ley del solo sí es sí, pero una ley que está beneficiando, como decía, agresores sexuales con rebajas en sus penas,
y alguno de ellos incluso poniéndolos en libertad. Podríamos hablar de muchos de esos casos concretos, pero la realidad es que a día de hoy hay una alarma social en nuestro país por el efecto que está teniendo la aplicación de esta ley. Hay efectos que ya no se van a poder parar y que está llevando a un goteo constante de rebajas de penas, que todos sabemos que no ha terminado, que acaba de empezar, que se irán sumando uno tras otro más rebajas, porque pueden beneficiarse de esas reducciones de penas. Pero hay algo que se puede hacer, y eso es lo que venimos a exigir hoy los grupos parlamentarios del Partido Popular. Se puede rectificar, y es lo que le exigimos al Gobierno de España, es lo que le exigimos a su máximo responsable de la ley que se está aplicando y de la política que se desarrolla en nuestro país. Y es que se reforme y se rectifique esa ley para que ningún agresor sexual pueda ser condenado a una pena inferior a la que hubiera sido condenado antes de la entrada en vigor de esta última reforma del Código Penal. Esta es una máxima responsabilidad del Gobierno de España y volvemos a pedirle a Pedro Sánchez que rectifique, que revise la reforma, que revise las penas, para que ninguna víctima tenga que ver cómo su agresor se beneficia de la aplicación de una ley que ha salido del Parlamento de España. Las víctimas de agresiones sexuales necesitan unos poderes públicos que las protejan, necesitan unos poderes públicos que no les den la espalda, necesitan unos poderes públicos que legislen bien. Y legislar bien es que no se beneficie el agresor, el delincuente, de un trabajo mal hecho en las Cortes Generales. Y es el momento de rectificar, porque hasta el momento son 43, pero sabemos que esto acaba de empezar. Y el problema no es lo que ya no se puede rectificar, sino aquello que todavía se está a tiempo. Y volvemos a insistir en que ni una rebaja de pena más por los hechos que puedan acontecer de aquí en adelante. Y esta es una responsabilidad por la que señalamos al presidente del Gobierno. Es hora también de que se asuman responsabilidades políticas, porque estaban advertidos de que esto iba a pasar. Y en política hay que asumir responsabilidades cuando de tus actos se tienen unos efectos y unas consecuencias que no son los que la sociedad necesita, merece y espera. Y ante la alarma social que hay en nuestro país, el presidente del Gobierno, en primer lugar, debe pedir disculpas, con empatía hacia esas víctimas de la violencia de género y las agresiones sexuales. Debe reformar la ley para que el Código Penal no ampare a los delincuentes sexuales con penas inferiores. Y, en tercer lugar, debe hacer que haya y se asuman responsabilidades políticas cesando a la ministra de Igualdad. Por encima de sus acuerdos de gobierno para seguir en la Moncloa están esas víctimas de las agresiones sexuales que no tienen por qué estar viendo cómo los poderes públicos no tienen respuestas para ellas. Y sin más, pues si hay alguna cuestión, estamos a su... No, lo que sí que podemos garantizar, y es lo que decía, hay unos efectos que ya no se pueden evitar. Hay cuestiones que son inevitables y que por ello se tiene que asumir responsabilidades políticas. Y es que todo aquel que ya haya sido juzgado o esté pendiente de ser juzgado se podrá acoger a una reducción de penas si le ampara la ley para ello. Y estamos viendo que eso es posible porque se está produciendo. Pero lo que está claro es que sí se puede cambiar esa ley para lo que lamentablemente, aunque no queremos que ocurra, ocurrirá. Y es para las próximas agresiones sexuales y para que los delincuentes que puedan cometer estos delitos de aquí en adelante no puedan tener una pena inferior a la que hubieran tenido con el Código Penal en el mes de septiembre. Y de eso sí que se está a tiempo, y eso es para lo que pedimos la rectificación por parte del Gobierno. Señora Gamarra, ustedes hablan de cambiar la ley, pero ¿derogarían esta ley si llegaran al poder? Y una segunda cuestión, ¿la ausencia del señor Feijóo se debe por algún motivo? Gracias.
Bueno, son cuestiones de agenda y aquí estamos los grupos parlamentarios y creo que el Partido Popular está perfectamente, está presente y él también, y se ha pronunciado ya además sobre este asunto. Esta es una ley que tiene cosas positivas y no se pueden obviar, pero cuando en una ley hay cosas negativas, evidentemente la ley tiene aspectos negativos, que es lo que hay que cambiar. Y por tanto, lo que planteamos es aquello que es perjudicial es lo que debe cambiarse y aquello que sí que esté protegiendo y que sean mecanismos de más protección, pues es lo que debe mantenerse. La ministra Montero sabe perfectamente que que no cabe la querella aquello que se dice en el marco del Congreso de los Diputados, pero sí se pueden exigir responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas que exigimos será la reprobación que el Grupo Parlamentario traiga al Congreso para que pueda ser debatida en este ámbito, así como una carta que remitiremos al propio Gobierno, porque estamos hablando de una ministra y de palabras del propio Gobierno de España que son indignas de quien representa a todos los españoles. ¿Por qué protestan aquí y no dentro del Congreso? Y si usted no piensa que todos los grupos deberían hacer una reflexión, ¿no?, sobre esta escalada verbal que estamos viviendo. Y una última pregunta, si ustedes van a apoyar una comisión de investigación sobre Marlaska. Bueno, nosotros nos manifestamos dentro del Congreso y fuera del Congreso y hoy nos parecía importante hacerlo aquí porque lo hacemos entre otras cuestiones los dos grupos parlamentarios. Pero lo que hoy estamos trayendo a la calle, porque está en la calle, porque forma parte de una alarma social que recorre todos los espacios de nuestro país, no es algo que quede cerrado única y exclusivamente en el salón de plenos. Queríamos que también se pudiera sentir la sociedad española reflejada en nosotros. En relación a evidentemente, los españoles merecen que una clase política que esté a la altura del respeto que les debemos a todos y cada uno de los españoles, a los que tenemos la obligación de servir. Y eso significa la contundencia en nuestra labor de oposición, pero siempre con respeto. Del mismo modo que desde el Gobierno debe respeto a la oposición en sus propias declaraciones. Evidentemente, aquellos que utilicen la escalada verbal deberán hacer reflexión. Nosotros creo que hemos dado una muestra durante las últimas semanas, por poner un ejemplo, donde se está viendo esta escalada verbal, que este grupo parlamentario, este partido, está a la altura de las circunstancias y no está entrando en ese juego, sino haciendo todo lo contrario, demostrando a los españoles que hay otra manera de hacer política y que la política merece que estemos a la altura de los españoles. Y vamos a seguir actuando con la contundencia, con la firmeza, pero también con el respeto, porque nos avalan los argumentos. Y en relación a Marlaska, bueno, creo que ayer lo que quedó acreditado es que el ministro mintió. Hay investigaciones periodísticas que han podido permitir que se conozca la verdad. Y el ministro Marlaska no debiera estar ni un minuto más sentado en el Consejo de Ministros, porque un ministro que miente no debe formar parte del Gobierno de España. Un responsable político de nuestro socialista decía hace muchos años: España no merece un gobierno que le mienta. Pues por tanto, lo que debe hacer el ministro Marlaska es dimitir o el señor Sánchez cesarlo. Debe el señor Sánchez prescindir de esos escudos que al final le protegen a él, pero que merecen salir del Consejo de Ministros por haber mentido a los españoles, en este caso hablando del ministro Marlaska. También lo que les avanzo es que antes de que finalice el año, el Partido Popular traerá al Pleno del Congreso la reprobación del ministro Marlaska. Ayer, salvo su grupo, todos constatamos y denunciamos la mentira y se pidió, yo creo que de una manera mayoritaria, la dimisión del ministro Marlaska. Por lo tanto, será al Congreso donde traeremos esa reprobación antes de la finalización del año en relación al ministro del Interior. Pues esas han sido las palabras de Cuca Gamarra. Aplausos
entre los suyos, ya les digo, muy poquitas personas, unas 50 las que han querido arropar al Partido Popular, casi había más políticos entre senadores y diputados que propiamente simpatizantes del PP, y bueno, nos quedamos con ese titular. Esta ley tiene aspectos positivos, pero hay que cambiar aquello que no funciona. El señor Feijóo, por motivos de agenda, ha dicho que no ha podido estar aquí. Ahora se hacen la foto protocolaria. Y eso es lo que os podemos contar desde aquí, desde la carrera de San Jerónimo. Gracias, Josué. Volvemos inmediatamente contigo para escuchar también, además de tu análisis, el de Joan Guirado, colaborador de 7NN, así que no os alejéis mucho de la concentración, que es verdad, Chema, Luis, que ha sido muy escasita. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que para la incomodidad social que existe, me parece que la capacidad de convocatoria pues brilla por su ausencia. A mí lo que me ha llamado la atención el de Cuca Gamarra es que dice que sí, que lo de las penas está mal, pero que hay aspectos positivos en la ley. O sea, que no se plantea la derogación, sino la mera reforma, que es el modelo Partido Popular, que yo creo que siempre se queda corto, porque la ley era absolutamente innecesaria y además ha generado un problema absolutamente descomunal. Lo lógico no es reformarlo, es eliminarlo. Bueno, pero Luis, hay que decir que Cuca Gamarra está mejor que Maroto. Que no ha hablado, ¿no? Solo por eso. Claro. Yo creo que eso ya es un paso. Ahora en serio, que no esté fijo, o sea, no se entiende. Cuando decíamos que el PP no tiene estrategia, no se entiende. Es esto. No se entiende, decir, si tú haces esta manifestación, convocas a los medios de comunicación y quieres dar la importancia que tiene a lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, entiendo que lo primero que tiene que hacer es el líder del partido. Y todos los senadores y todos los diputados, porque ahí no estaban ni todos los senadores ni todos los diputados. Es decir, un partido que convoca una manifestación y ni siquiera van el 100% de sus diputados y sus senadores y no va el líder nacional, es que es un quiero y no puedo. No tiene Estas sentido. cosas quedan mal en general, lo de las concentraciones esas que tú te pones después de una valla y realmente no estás en una concentración con la gente, queda muy mal, porque parece siempre que hay poquísima gente, aunque tú tengas un grupo parlamentario grande. Nos está oyendo ya Joan Guirado, que precisamente en Twitter estaba diciendo, mientras les ofrecíamos en directo la concentración, lo mismo que nosotros, que no estaban ni siquiera todos los senadores y todos los parlamentarios del Partido Popular, incluyendo a Feijóo, que es llamativo también, ¿no, Joan? Sí, María, y más teniendo en cuenta que Alberto Núñez Feijóo estaba en un acto en el Hotel Palace justo enfrente del Congreso de los Diputados, precisamente estaba inaugurando un foro económico de Mi Periódico y bueno, yo creo que podrían haber cambiado la hora en todo caso y haber estado presente. Llamarle a esto manifestación, bueno, yo creo que se le puede llamar acto de queja, pero llamarle manifestación a una foto de no todos los diputados y senadores en las escaleras del Congreso me parece como mínimo un poco de risa. Joan, no sé si me escuchas, pero ¿has podido hablar con los diputados y senadores? ¿Por qué no estaban todos? Bueno, dicen que problemas de agenda, es decir, es verdad que lo convocaron ayer por la tarde, que hoy es jueves y que los jueves muchos diputados y muchos senadores en el Congreso hay pleno de la sedición, hay un pleno importante, pero los senadores ya no tienen tanta actividad y muchos se van, pero es verdad que, oye, lo haces el sábado si hace falta. Yo bromeaba aquí, ¿no? Pues que lo convoque Ayuso, que seguramente eso estaría abarrotado. Petao, claro. Joan, para los que no sean de Madrid, que no todo el mundo tiene por qué conocerlo, ¿cuántos metros puede haber desde donde está Feijóo a donde está la manifestación que ha convocado su partido? Pues 100 si llega. Mira, igual son unos 80 y pico metros. Pues, Creo que nos lo podéis enseñar con la cámara, ¿no? O sea, que claro. si podemos ver de un lado el Palace y de un Sí, lado... no sé si el cámara lo puede enfocar, A pero ver. mira, justo está aquí y la puerta del Palace está, nada, es que son 80 metros. La puerta del Palace está donde están esta carpa justo detrás, que se ve ahí una cosa redonda, que hay un camión que pasa que pone hijos ahora y nosotros estamos aquí, es decir, que está muy cerca, podría haber venido. Desde luego. Pues Joan, Josué, muchísimas gracias a los dos, os dejamos que sigáis trabajando. María, déjame comentar Dime. la noticia del día antes de nada, Hombre, que es claro. el tema de la navajita plateada, la bombita plateada, ¿o qué? Sí, solo para dejar ahí la pullita. Esto es una navajita plateada, pero en formato sobre y en formato bomba. Cuando llega el día 24 y nos lo comunican hoy, hombre, alguna cosa hay escondida ahí. Alguna cosa se quiere tapar, por ejemplo, la incompetencia de Irene Montero. Gracias, Joan. O la de Marlaska. Gracias. O la de todos. Esto es